La lista de espera quirúrgica de más de 6 meses se redujo en la isla en un año en un 97%. Las personas que esperaban a una operación durante este tiempo pasaron de ser 192 a finales del año 2017 a únicamente 6 a finales del año pasado. Son los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que hoy analizamos con el director del área de salud de Fuerteventura, Tomás Pérez. Buenos días. Buenos días. Bueno, era uno de los objetivos, ¿no? Reducir la lista de espera y sobre todo esa lista de espera larga, ¿no? De más de 6 meses. Efectivamente, uno de los objetivos fundamentales de la Consejería desde el minuto 1, cuando tomamos posesión hace 2 años, pues fue abordar el problema de la lista de espera. Hemos trabajado duro estos 2 años y en el último año hemos hecho un esfuerzo especial y a la vista están los resultados que hemos obtenido. El miércoles pasado presentábamos los resultados de la evolución de este último año y un conjunto de los 2 últimos años de la Consejería, y la verdad que las cifras son esperanzadoras por cuanto que manifiestan una bajada, un cambio de tendencia en la lista de espera, en la evolución que hemos tenido en los últimos años. Hay que recordar que en el año 2016 alcanzábamos ese pico máximo en lista de espera y la Consejería nueva, cuando llega, se propone bajarla. ¿Qué hemos hecho para eso? Pues bueno, hemos trabajado duramente y hemos cambiado prácticamente todos los niveles organizativos del hospital, por lo menos en lo que Fuerteventura se refiere. ¿Han introducido ustedes la innovación en los procedimientos? Sí, yo quiero transmitir a la población que estas cifras son resultado del trabajo extenuante y continuo por parte de los trabajadores sanitarios y no sanitarios del hospital, porque hay que decir que esto es una especie de trabajo en cadena, que comienza con el servicio de admisión, con los auxiliares administrativos y administrativos de nuestro servicio de admisión y termina en la planta, después de haber pasado por el quirófano. Por tanto, intervienen todos los trabajadores del hospital en este proceso y es una especie de trabajo de montaje, ¿no? Desde la cita a la cita de anestesia, terminas en la operación y terminas en planta después en recuperación. Decir que nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en muchas vertientes para conseguir este objetivo. Decir que hemos trabajado en un proceso de renovación tecnológica en los últimos 2 años en el hospital. Hemos hecho un importantísimo esfuerzo de renovación de equipamiento, tanto en quirófanos como en todos los servicios asociados a la actividad quirúrgica. En el último año, una de las grandes cosas que nos ha ayudado aquí en Fuerteventura a conseguir estas cifras ha sido la puesta en marcha de la unidad de cirugía mayor ambulatoria, que nos ha permitido, por un lado, aumentar el número de pacientes tratados sin hospitalización, puesto que son procesos que se inician y se resuelven el mismo día. Pero ahora, Tomás, permítame, ¿estamos hablando de pacientes en lista de espera de más de 6 meses o en este caso es la general? La general, porque hay que decir que para pacientes de más de 6 meses lo que se ha hecho es un plan especial que nos ha permitido esas cifras, es decir, pasar del año pasado de 192 a 6 pacientes en el mes de diciembre. Es decir, que a día de hoy no hay ninguno. Hemos seguido trabajando, es decir, ya llevamos casi prácticamente un mes este año. Hay que decir también que uno de los parámetros que nos que hay que transmitir a la población es la disminución también del tiempo medio de espera de nuestros pacientes. ¿Cuánto es más o menos el tiempo? Cuando hablamos de aquí de la isla nuestra, hay que decir que el tiempo medio de espera del año pasado estaba en 102 días. Lo hemos conseguido reducir a 55 en nuestra isla y que a nivel global, puesto que también hay pacientes nuestros que se operan en el resto del archipiélago, hay que decir que hemos pasado de los 176 días del año pasado a 139. Lo hemos reducido en 36 días también. Son reducciones que estamos hablando en el caso nuestro de más de un 50, casi un 50%, y en el caso de la comunidad una reducción del 21% en los tiempos medios de espera. Tomás, muchas veces de la oposición cuando se habla de cifras y se aprovecha pues el estado de la sanidad, que no es solo aquí en Canarias, sino lo vemos a nivel global cuando vemos un poco las cifras también de otras comunidades, ¿verdad? Y siempre se critica el hecho de que para hacer descender las listas de espera se derivan pacientes a centros privados. En este caso ha sido así, ha ocurrido así, o ustedes lo han hecho. Este descenso del 97% en un año ha sido con procedimientos internos propios. Nosotros hemos hecho un importante esfuerzo y lo hemos hecho con medios propios. Hay que decir que ha sido un proceso de trabajo continuo y de reorganización de muchos procesos, ¿vale? Hemos cambiado desde el servicio de admisión, poniendo facultativo responsable de la programación quirúrgica y del tema de la ocupación día a día,
hasta el tema de quirófanos. Es decir, hablábamos de la unidad de cirugía médica ambulatoria, pero también hemos puesto en marcha un quirófano adicional, hemos reforzado en plantilla y todo eso lo hemos hecho con medios propios. También es verdad que hemos puesto en marcha planes especiales de tarde, pero con nuestro propio personal. ¿En qué consisten estos planes? Había varios programas, uno de ellos son los planes especiales de tarde. Hemos puesto en marcha los planes Funciona, los planes de Mora, es decir, todos son planes de refuerzo, negociados, siempre negociados con nuestros profesionales para intentar aumentar la actividad del hospital. Porque implica una concepción de más horas extra, entiendo, ¿no? Por parte de los facultativos. Un esfuerzo por parte de todos, no solamente facultativos, sigo insistiendo. De todo el personal, discúlpeme, desde la parte administrativa, enfermeros, ATS, todo el personal que está involucrado en el procedimiento, desde que una persona ingresa hasta que al final sale por la puerta con su proceso de recuperación. Aquí decir que es un trabajo de todos, que gracias a estos programas y al esfuerzo global, pues hemos conseguido estas cifras y, por tanto, dar las gracias a los trabajadores del Servicio de Salud y de nuestro hospital por ese esfuerzo y esperemos que seamos capaces de mantenerlo y seguir bajando, porque una vez que hemos eliminado los pacientes de más de 6 meses, pues lo siguiente es acabar con la lista de espera global, que hemos conseguido este año bajarla en un 41%. Hemos pasado de 1.240 pacientes a 732 en el final del mes pasado, ¿vale? Creo que son cifras significativas que evidencian un cambio de tendencia, que es a lo que tenemos que tal, porque mucha gente nos dice, oye, es que no tienes motivo para celebrarlo. Bueno, tenemos un motivo para celebrar que hemos cambiado la tendencia, que hemos eliminado el problema de los pacientes que más esperaban, que hemos eliminado una gran parte de la espera a la que estaban sometidos nuestros pacientes, de tiempo de espera, y que somos capaces incluso de aumentar nuestra capacidad de operar y seguir manteniendo estas cifras y bajándolas. Con lo cual yo creo que nos queda un primer semestre de este año con otras cifras significativas en cuanto a listas de espera. Hablamos también de otra cuestión relacionada con la salud que, bueno, pues que está en primera plana prácticamente en todos los medios de comunicación, ¿no? Hablamos de esa gripe que ya es epidemia también en Canarias, Tomás. Sí, esta semana, la tercera semana del año y la 16ª de informes continuos, porque nosotros tenemos una red de vigilancia para el tema de la gripe. ¿Que empieza cuándo? ¿Cuándo más o menos? Empieza junto con la campaña de vacunación. Es decir, el día 29 de octubre comenzamos la campaña de vacunación de la gripe y eso va acompasado del inicio del informado semanal del seguimiento de la gripe. Esta semana, tercera semana del año, 16º informe de la red de vigilancia, pues superábamos el umbral epidémico. Para que nos entendamos, ¿cuándo se supera? ¿Qué capacidad de...? Hay un parámetro, son 100 pacientes por cada 100.000 habitantes. ¿Vale? Cuando se supera ya hablamos de epidemia, ¿no? Ese es, digamos, el umbral. Nos habíamos mantenido por debajo de ese umbral, quizá un poquito aquí en la isla de Fuerteventura, por ejemplo, acompañados por el tema de esa bonanza de clima que hemos tenido extraña este invierno, pero ya estamos de hecho lanzados y esta semana que viene se espera que sea el pico máximo de la epidemia, que casi prácticamente coincide con el año pasado también, ¿vale? Hay que decir que hemos tenido asociados a eso a nivel de Canarias 206 ingresos y 16 fallecimientos. 16 fallecimientos desde que se iniciara esta campaña. 16 fallecimientos desde que se iniciara la campaña. Desde octubre. Es una cifra bastante elevada y se han hecho inspecciones en el sentido de pedir datos a los pacientes, a los familiares de por qué. Y una cifra que nos llama la atención es el hecho de que los 16 fallecidos, ninguno de ellos estaba vacunado. ¿Ninguno vacunado? ¿Y las edades, por ejemplo, también pueden haber influido? Bueno, sí, evidentemente en la complicación de la gripe, evidentemente influye la edad. Nosotros hay que decir que ahora en el pico epidémico que estamos teniendo, el rango de edad más afectado es de los 14 años hacia abajo, ¿vale? Y bueno, Pero no ha habido fallecimientos aquí en Fuerteventura no. Aquí en Fuerteventura, antes lo comentaba con el gerente, estábamos mirando, hemos tenido 2 ingresos graves que han terminado en la UCI, pero gracias a Dios han evolucionado positivamente y ya los tenemos de vuelta en planta. La semana que viene es cuando nos espera ese pico y para eso estamos trabajando. Hemos puesto refuerzos en todos los servicios de urgencia. Hemos puesto en marcha el plan, que siempre hemos tenido un plan de contingencia que intentamos aplicar anualmente con esas avalanchas que esperamos, poniendo nuevos espacios disponibles, pues reforzando con personal de enfermería y médicos en los puntos de urgencia. Y de momento, en principio, no tenemos
no tenemos esas avalanchas que hemos tenido en el pasado. ¿Qué es lo que está influyendo? ¿El tiempo, el clima? ¿Es lo que más afecta? Nosotros aquí sí habíamos notado que mientras en otros sitios del archipiélago ya empezaban a hablar de esos pequeños problemas en urgencias puntuales, pero ya continuos. ¿Se dejaba notar? Nosotros aquí en principio no hemos notado esas oleadas. Por el clima, ¿no? Más quizás amable. Porque sí, hemos tenido unos días, es verdad que ahora sí, es verdad que hay frío y hay humedad. Bueno, eso también es un poco relativo porque continuamos viendo a algún turista que va en mangas de camisa. Claro, eso y nos sorprende. Claro, nosotros que estamos acostumbrados a nuestras temperaturas tropicales, pues no. Pero sí es verdad que influye bastante y nosotros sí hemos notado que íbamos un poquito a disparidad con respecto a las islas capitalinas. Total, que ya están preparando todas las contingencias de cara a las previsiones. ¿Qué puede decir, por ejemplo, a la población que esté escuchando? ¿Cómo se pueden tomar precauciones? Nosotros, bueno, en cuanto a precauciones de la gripe, nosotros queremos sobre todo hablar de la afluencia y la llegada a nuestros centros. Eso sí es importante decirlo, pedir a la población que siempre pase por los puntos de atención primaria en primer lugar, que no acudan directamente al servicio de urgencia, sino cuando sean derivados desde los centros de salud. Porque muchas veces terminamos encontrando en el hospital auténticas avalanchas y los hospitales deberían llegar todas las urgencias más graves y las complicaciones. Entonces, pedir a la población que como primer punto vayan a los servicios de urgencias, siempre que puedan acudir programadamente, pedir cita en los centros de salud y decirles eso, transmitirles la idea de que nosotros estamos trabajando para que no haya ese tipo de desbordamientos, que hemos reforzado en todos los centros y que en principio, a pesar de que ya notamos la llegada de ese pico epidémico aquí a la isla, pues en principio no tenemos ese nivel de desbordamiento que hemos sufrido otras veces en el pasado, puesto que hemos puesto, entre otras cosas, medidas para ello. Esa previsión. Otra de las advertencias que también hacen ustedes, los profesionales, es que si no hay fiebre alta, no es gripe. Sí, muchas veces confundimos lo que es la gripe con resfriados, procesos de resfriados, están un poquito picados la garganta, entonces... pero siempre que se tenga duda, por supuesto, acudir, pero eso, al nivel de atención primaria, centro de salud. Y la fiebre es el indicador principal, ¿no? Que sí, marca un poco cuando se tenga fiebre, diferencia. evidentemente tenemos que empezar en gripe. Ustedes también dicen que la enfermedad en la isla, a causa de la calima, se puede también, bueno, pues complicar un poco, ¿no? Hay que tener cuidado, evitar ciertos segmentos de la población, quizás salir cuando hay exceso de calima. Sobre todo porque nos influye, porque nos complica el tema respiratorio. Entonces, pacientes que sean sensibles a ello, pues se les complica bastante. Hay que decir que también se ha cambiado un poquito con la llegada de la gripe A, pues se ha cambiado un poquito el paradigma de la gripe. Ahora dura un poquito más y un poquito más virulenta en cuanto a la fiebre. Pero bueno, el 98% de las gripes en este momento en el archipiélago son de gripe A, de virus A. Eso es una novedad que nos ha pasado en los últimos años. La gripe A ha llegado para quedarse. Pero bueno. Y es más virulenta y trae un poquito más de fiebre. Sí. Y sobre todo eso, cuando el desencadenante es la fiebre, pues acudir al centro de salud. ¿No se puede dar, más allá de lo que es la vacunación, alguna serie de pautas? Lavarse las manos. A veces lo escuchamos, pero no sabemos si realmente eso sirve para algo. Sí, evidentemente, porque hay que tener en cuenta que el medio de transmisión es por contacto. Y muchas veces nos tocamos con las manos, estornudamos, nos ponemos las manos y después tocamos a segundas personas que al mismo tiempo se tocan los ojos, pues por los ojos es una vía de entrada bastante fácil. Entonces, sí a las personas que tengan gripe, pues sí decirles un poco el tema de mantener la higiene básica y sobre todo tener el tema de la cercanía de otras personas, pues que sepa que cuando estornudamos transmitimos pequeñas gotitas que también... pues se puede transmitir, ¿no? En estos tiempos en los que se cuestionan tanto las vacunas, que parece que, bueno, pues es otro debate, ¿no? Que se vuelve a poner sobre la mesa una y otra vez. Por ejemplo, para combatir la gripe no hay otra manera. No, porque además es lo que nos ayuda en las poblaciones de riesgo a minimizar los efectos. Hay que decir que además el Ministerio ha declarado esta resistencia a vacunarnos como uno de los problemas de la salud pública emergentes y que necesitamos abordar con carácter inmediato, porque tenemos una sociedad en la que nos sentimos todos seguros y parece que no vacunarnos no pasa nada porque nos diluimos entre la gran población. Porque el resto del mundo, claro, está protegido, estamos entre gente que está protegida, entonces uno no se vacuna y no pasa nada. El problema está cuando todo el mundo generaliza deja de vacunarse, ¿no? Y cuando llega un problema y se extiende. Entonces,
Esto hay que abordarlo, esa idea, esa percepción que se está vendiendo de que las vacunas son peligrosas, que están asociadas al enfermedades, al autismo, autismo. a otras enfermedades, etcétera, etcétera. No hay nada demostrado a ese respecto. Lo que sí tenemos demostrado y lo que la ciencia, el estado de la ciencia en este momento nos dice es que nos ayuda a prevenir problemas mucho más graves. Entonces, decirle a la gente que cuando cuando iniciamos la campaña de vacunación, que por favor asistan. ¿Por qué? Porque con ellos nos evitamos todos estos ingresos y todas estas avalanchas. Y además evitamos que la gripe se propague entre el resto de la población al estar vacunados. Es decir, no solamente cuidamos nuestra salud, sino cuidamos la salud de los demás, los que están alrededor, evitando la propagación de la enfermedad de manera mayoritaria entre la población. Esto todo relacionado con el tema de la gripe. Uno, cuando ustedes impulsan las campañas, comienzan a finales de octubre, como bien ha dicho. 29 de octubre. Y si hubiera ahora alguna persona que esté pensando, ay, me vendría bien vacunarme, ¿todavía está a tiempo o ya se ha acabado La el plazo? campaña oficial terminó en enero. Aún así, se mantienen asistencias en los centros. Yo siempre lo que le aconsejo a la población, ante dudas, siempre recurrir a su médico de cabecera, que es su punto de referencia y su nexo con el sistema sanitario, y a su enfermera asociada también, porque hay que decir que siempre trabaja en tándem médico-enfermera. Todas las dudas, cualquier manifestación, siempre acudir a su médico de cabecera, que es su punto de referencia y su nexo. ¿Vale? El que mejor va a poder informarle y en su caso también valorar si la necesidad existe o no, y si eso, pues que se le administre. Personas que puedan estar escuchando, ¿cuáles serían los grupos, digamos, a los que les conviene más que a otros esa vacuna? Siempre hablábamos de personas con enfermedad crónica mayores de 65, siempre, porque además las complicaciones y los ingresos son más exactamente, es decir, hablábamos antes que el pico epidémico evidentemente afecta mucho más, o por lo menos en este momento está afectando mucho más al rango de edad de los 14 hacia abajo, pero también es verdad que es la población más fuerte y la que mejor lo lleva. El problema está en cuando llegamos a esos niveles de personas adultas mayores de 65, que cualquier problema se les puede complicar y terminar con un ingreso hospitalario y un ingreso en la UCI. Que ya serían, palabras mayores, ¿no? Aparte del propio proceso que pueda pasar cada uno, que a nadie le es agradable también. Son también gastos sanitarios que se abonan. Gasto sanitario, ocupación de camas. Ocupación de camas, claro, es que esto es tenemos que ser más responsables con nuestra propia salud y darnos cuenta de que formamos parte del sistema. Yo creo que la responsabilidad de los ciudadanos está aumentando. La percepción de empoderamiento por parte de los ciudadanos crece día a día, y lo vemos continuamente tanto en las organizaciones sanitarias como en el propio afluir de nuestro día a día, pero sí es verdad que siempre tenemos que apelar a esa responsabilidad, pero no solamente con la gripe, también con las campañas de donación. Es decir, esta semana hemos vivido... Dona sangre otra vez, estaban insistiendo ustedes. Sí, estamos insistiendo continuamente porque tenemos que hacerle llegar a la población el tema de que la disponibilidad de sangre en nuestros hospitales y en nuestros centros depende directamente de un acto voluntario de donación. Nosotros no podemos comprar la sangre, la tienen que donar nuestros ciudadanos. Entonces, siempre que tenemos reservas o las reservas empiezan a bajar, pues lanzamos ese tipo de mensajes. Esta semana el Instituto Canario de Donación hablaba de grupos de sangre, el 0 y el B positivo, pero bueno, en general, no limitarnos a ello, es decir que siempre que se pueda, que acudan a donar. En nuestro hospital, que es el punto centralizado de donación, el servicio del laboratorio pues tiene la parte de extracciones todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes, y insistir, si no aportamos nuestra gotita de arena, nuestro granito de arena, pues en los momentos que necesitemos pues cualquier tipo de operación, cualquier llegada a urgencias, pues nos podemos ver con un problema grave. Nos consta además que cuando ustedes lanzan ese SOS, esa llamada a la población normalmente suele acudir. Lo que pasa que luego en lo que es la rutina se va despistando más, ¿no? Y es lo que realmente se necesitaría un compromiso más constante. Por eso nosotros no queremos transmitir como si fuera una especie de alarma a la población, pero sí alertar y siempre estar concienciando de que nuestros niveles de existencia de sangre dependen directamente de esos niveles de esa continuidad en la donación a lo largo del año. Además, hay que decir que esa disponibilidad de sangre es lo que nos limita muchas veces en nuestra actividad quirúrgica. Entonces, porque todas las operaciones están programadas y llevan una programación previa y una preparación previa de nuestro personal sanitario, y entre ellos la disponibilidad de sangre. Bueno, pues es algo para tener muy en cuenta. Más cosas.
Aprovechamos con usted, hablando también de infraestructura en materia sanitaria, veíamos cómo se ponía en marcha por fin las obras de ampliación de ese Hospital General en el mes de diciembre, casi ya en el límite de tiempo, ¿eh? Ahí estuvimos presionando para que se cumpliesen los plazos. Hay que recordar que no es que los plazos fueran aleatorios, son plazos fijados por ley, por la ley de contratos. El 17 de diciembre firmamos ese inicio de la obra, que nos pone por delante 20 meses de actividad. Ya tenemos el recinto hospitalario vallado, hemos hecho reuniones con los servicios de prevención, con las unidades, prácticamente para poder iniciar ya los trabajos de cimentación de esos módulos que queremos que pronto sean visibles para nuestra población y que pronto podamos tener en funcionamiento. Hay que recordar que en el caso del hospital pues crecemos en tres espacios distintos, aunque ahora verán vallados 4, puesto que le pedimos a la constructora que una unidad que era el tema del asfaltado, que era casi del asfaltado del parking, que era la última parte ya del proyecto, pues que lo abordásemos ahora por el estado en el que se encontraba, y bueno, ha habido receptividad por parte de la empresa, lo estamos haciendo. Y ya prácticamente tenemos vallados, delimitados los límites de lo que va a ser la obra con respecto al hospital, tomadas las medidas preventivas de cara a asegurar que mantenemos la actividad mientras realizamos esos trabajos, y esperemos que dentro de poco pues veamos esos edificios surgir. ¿Cuál es el primero? Porque van a ir ustedes de forma escalonada, se van a ir abriendo por plantas. Van a hacerlo todo a la par. Pero sí es verdad que hay... que unos van a entrar en funcionamiento antes que otros, efectivamente. ¿no? El módulo, en principio, nosotros que el módulo de hospitalización es un módulo de construcción bastante más rápido que lo que es el búnker, que requiere pues sí, el búnker de radioterapia pues requiere de trabajos técnicos mucho más complicados, hormigonados mucho más complejos, más especializados. Y bueno, en ello estamos. La idea es que según tengamos algún espacio disponible terminado, ocuparlo con una ocupación parcial y ponerlo al uso sobre la marcha. Nosotros también estamos trabajando dentro del hospital, no solamente con la obra, nosotros ya estamos trabajando con los planes de equipamiento asociados, de forma que según se termine la obra, pues los equipamientos que conlleven pues ya estén dentro y no tengamos esos parones muchas veces que entre que se termina la obra se entrega y se pone al disfrute de los ciudadanos. Más cuestiones también, equipamiento, y faltan especialistas. Ahí seguimos. Especialistas, hay que decir que hemos hecho una labor importante este año. Fruto de ello, en muchas de las especialidades que teníamos en las que mostrábamos carencias, pues las hemos ido corrigiendo. Hablábamos hace unos meses de la famosa resonancia, con los problemas de los radiólogos. En este momento tenemos radiólogos trabajando con nosotros. Es verdad que mantenemos carencias en algunas especialidades, como puede ser cardiología y digestivo, que esperamos que la semana que viene tengamos buenas noticias. Teníamos una buena noticia para esta semana, gracias a Dios que no lo anunciamos, porque un cardiólogo que se nos venía para aquí a trabajar, una cardióloga, pues al final nos ha fallado. Pero bueno, hay que decir que los trabajos continuos, pero que no siempre da sus frutos, y que hasta que no desembarca aquí en la isla, pues no podemos dar los fichajes por hecho. Y que hecho. es un programa además a nivel más global, ¿no? Porque lo estamos viendo, sí, llamamientos de sindicatos y de diferentes colectivos relacionados con la sanidad en toda la península. Hay que decir que es un movimiento, es un problema nacional en este momento, que nos está obligando a los hospitales a competir unos con otros, cuando deberíamos tener una solución global para todos, que además es un problema que se nos va a agravar en los próximos años, puesto que hay una gran parte de los especialistas que ocuparon los hospitales cuando se creó la Red Pública Hospitalaria en España. Que se va a jubilar, le toca jubilarse, toca relevo y no hay relevo. Efectivamente, que ya están en edad de llegar a la jubilación, y que eran generaciones en las que entraron, pues a lo mejor en un solo año al nivel nacional, pues 25.000 médicos, y ahora tenemos tasas de reposición de 7.000, 8.000, es decir, hay una disparidad a nivel se ve nacional. Que hay un nicho de empleo también para la gente que ahora quizá tenga que decidir qué estudiar, pues que sepan que hacen falta especialistas médicos en prácticamente todas las disciplinas. Y no solamente especialistas médicos, médicos generales, también para primaria también nos hacen falta. Yo animo a la gente que se forme en sanidad. Es un futuro esperanzador, puesto laboralmente, me refiero, puesto que el tema de las necesidades sanitarias de nuestra población pues siempre van a más. Siempre se van incrementando. Hablábamos del Hospital General de Fuerteventura, pero también hay otras infraestructuras que por fin se han puesto en marcha. ¿Cómo van las obras? Empezamos de norte a sur, si le parece. En Coralejo tenemos la obra también lanzada desde noviembre del año pasado, en principio con la fecha de finalización del mes de abril, finales del mes de abril. La semana pasada precisamente nos reuníamos arriba con la constructora para perfilar algunas cosas con el traslado de las instalaciones y cómo convivir arriba, porque es verdad, y eso hay que pedir paciencia a la población, en el sentido de que es una obra
que convive con la actividad diaria del centro, que en algunos momentos genera ruido y genera molestias, pero bueno, tenemos que sobrellevarlo hasta que consigamos esa ampliación. En principio los trabajos van en tiempo y forma. Es verdad que en la parte de arriba, el crecimiento en la planta alta, pues estaba un poquito retrasado por la estructura metálica, pero bueno, yo creo que en esa reunión quedó cerrado algunos detalles que nos pedían del servicio de infraestructura y esperemos que seamos capaces de ponerlo en marcha. Hay que decir también que seguimos ahí pendientes del estudio del centro de la ampliación del centro de salud de Antrajal por ese problema que teníamos con los cálculos de estructura, pero bueno, que esperamos resolverlo en breve. Y estamos trabajando en el consultorio local del Castillo, del que ya tenemos un primer borrador de distribución que queremos, y también con respecto a la unidad de hemodinámica del hospital, que estamos elaborando el plan funcional, a ver si en este primer trimestre somos capaces de tenerlo y lanzar esa obra, que es una obra de carácter menor, para adaptar ese espacio y tenerlo disponible a lo largo de este semestre. ¿Plazos? Por ejemplo, en el caso del Castillo. Plazo en el Castillo. Hay que tener en cuenta que el único que no ha dado plazo. No, pero yo no me atrevo con la ley de contratos en la mano, porque tenemos un borrador de proyecto, pero no es el proyecto definitivo. Nosotros siempre nuestra política con respecto al tema de infraestructura es tener el mayor consenso posible con los sanitarios, con el personal que lo va a usar. Siempre hemos trabajado de tener un proyecto, un borrador. No queremos que sea algo impuesto el proyecto del centro, sino que sea algo consensuado con las personas que lo van a usar. Y por tanto, siempre trabajamos con un borrador que revisamos, modificamos, porque muchas veces una cosa es la visión técnica del arquitecto y otra cosa es la de los especialistas. Pero si nos puede dar una idea global de cuántos, no sé, qué actividad va a tener, horario, cuánta gente, cuánto personal va a estar. Lo que tenemos es el plan funcional sobre el que se basa el proyecto del arquitecto y que hablábamos de un centro con unos 600 metros cuadrados construidos y al menos 12 consultas. La idea, el espacio, el suelo ya lo tenemos en la entrada de la primera rotonda del Castillo. Sobre ella se está elaborando el proyecto. Pero te digo, estamos en proceso de revisión porque lo que queremos es que lo que se haga siempre evitar las cosas que nos encontramos muchas veces con las obras, que cuando vas a ocupar el espacio, pues siempre te surge alguna puerta, algún espacio que abrir o modificar. Entonces, hacerlo bien desde el principio, tener un proyecto definitivo breve con el cual podemos licitar esa futura obra del consultorio del Castillo. Estamos viendo, bueno, ese cambio de tendencia del que hablaba usted al principio con el tema de las listas de espera, con la reorganización. Está siendo algo vital en todo lo que es la sanidad, por lo menos aquí en la isla. Esa nueva forma o esa mejora en la reorganización. Bueno, hay cambios organizativos, hay renovación tecnológica, que eso también influye muchísimo en la productividad. Es decir, llevamos 2 años en el que prácticamente hemos renovado todo el equipamiento de mayor antigüedad del hospital. Esa es una cosa que habíamos echado de menos. También es verdad que veníamos saliendo de un periodo de crisis, pero también es verdad que encontramos una gran receptividad en nuestro consejero y en nuestro director del servicio, porque todos los proyectos que le mandamos, todas las memorias justificativas explicando el porqué de las inversiones, pues nos lo aprueban. La semana pasada lo teníamos aquí con nosotros. Le presentábamos 2 memorias. Una memoria, bueno, las 2 sumaban 1 millón de euros aproximadamente. Le presentábamos una memoria para renovación tecnológica de las salas analógicas, la sustitución de las salas analógicas tanto del hospital como de los centros de salud. Nos la aprobaba sobre la marcha, es decir, estamos pendientes solamente y le planteamos otra cosa que puede influir en la lista de espera quirúrgica, que era el servicio de oftalmología. Está muy ilusionado este año. Hemos renovado prácticamente todo el equipamiento de ellos y el servicio de oftalmología nos lanzaba un desafío, que era el poner en marcha, posiblemente que intentásemos poner en marcha la cirugía de retina aquí en Fuerteventura. Le presentamos una memoria al director de servicio y en principio nos da el visto bueno para empezar a lanzar lo que es el proceso de compra de todo el material asociado a ese nuevo quirófano que podríamos en marcha para ese tema. Por eso te digo que es un cambio de todo, es un cambio organizativo, tecnológico, y con ellos también hemos conseguido ir ilusionando poco a poco a nuestros profesionales, hasta el punto que te digo que ellos mismos nos proponen pues nuevas técnicas y nuevas cosas que afrontar en nuestra isla. Con lo cual también evitamos desplazamientos fronterizos en nuestra población. Tomás Pérez, director del área de salud de Fuerteventura. Un placer tenerle y bueno, que esté usted siempre bien dispuesto a comentarnos cómo va todos estos procedimientos que tan importantes son y que todos deseamos al final que tengan éxito, ¿no? Al final que mejore la sanidad pública, pues es una de las reivindicaciones prácticamente de toda la población. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme.